Se sigue desarrollando la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal. Hemos visto con gran preocupación las últimas decisiones del Gobierno. El Partido Socialista tiene encendidas todas sus luces rojas. La comparecencia de Rajoy y la posterior comparecencia de sus ministros y vicepresidenta no eran más que la punta del iceberg del mayor recorte del Estado social que ha conocido la democracia española. Todo ello, por cierto, producto de la desastrosa gestión de la crisis que está haciendo el Gobierno popular. No saben dónde van, pero mientras tanto están utilizando la crisis para reinventar, sin permiso de nadie y sin hablar con nadie, el modelo económico y social de este país y también el modelo territorial. Esta austeridad agresiva, este ajuste injusto, sumirá a la economía española en una profunda depresión. Y, sobre todo, condenará a millones de españoles a la pobreza y a la exclusión. Los desempleados, las personas dependientes, las pymes, muchos autónomos, el pequeño comercio, los jóvenes, las mujeres, es decir, los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad quedan desprotegidos en un momento de máxima necesidad. El Partido Socialista va a volver a decirle que no al Gobierno de Rajoy y esta vez es un no como una casa. Vamos a activar todos los mecanismos políticos que tenemos a nuestro alcance para frenar esta grave recesión. De aquí al debate sobre el decreto, que todavía no sabemos cuándo será, vamos a reunirnos, vamos a hablar con todos los colectivos afectados por estos drásticos recortes y también con los sindicatos, con el objetivo de tejer una gran red de defensa de los más perjudicados por la política del Gobierno de Rajoy. Podemos decir, tras estos 6 meses de Gobierno, que España tiene el mismo déficit, tiene más deuda, pero tiene menos empleo, menos sanidad, menos educación, menos dependencia, menos protección, menos solidaridad y, sobre todo, menos proyecto de país. Y, además, España volverá a ver una cultura solo para ricos en vez de una cultura que sirva como motor del crecimiento. Caminamos muy claramente hacia una sociedad dual. Además, tenemos el aspecto que concierne a las comunidades autónomas, que no es ni más ni menos que a los ciudadanos y a las ciudadanas, porque hablamos de comunidades autónomas, pero allí lo que hay son personas, ciudadanos y ciudadanas que pertenecen a distintos territorios. En las comunidades autónomas que vuelven a ser duramente atacadas por el Gobierno, que significa ni más ni menos que se ataca de nuevo a la educación, a la sanidad y a los servicios sociales. Montoro se ha convertido en una especie de Merkel de las comunidades autónomas españolas. Lo que piden en Bruselas, lo que Rajoy pide en Bruselas, se lo niegan a las comunidades autónomas. Lo que Rajoy no es capaz de cumplir, exige que lo cumplan las comunidades autónomas. De nuevo, en este aspecto reclamamos un pacto de Estado con las comunidades autónomas, que llamen a los presidentes de las comunidades autónomas con los que todavía no se han reunido. Y pedimos, en definitiva, que Rajoy rectifique y retire este decreto, que dialogue, que comparezca, que está en riesgo incluso la paz social en este país, que dé la cara de verdad, no a medias, como hizo en el Congreso de los Diputados. Y, por cierto, que prohíba los aplausos de su grupo ante medidas tan agresivas, tan dañinas para el conjunto de los españoles, que además no se quedarán en esta generación, sino que están comprometiendo a las generaciones futuras. Sobre el estilo, sobre los usos democráticos, creemos que es un momento de dar ejemplo. Los políticos debemos dar ejemplo de humildad, de respeto, y no lo contrario. Esta especie de soberbia en la que se han instalado, que permite actitudes como la de la señora Fabra o la de la señora Báñez, no son aceptables en un momento como este. Nunca lo son, pero mucho menos en un momento como este. También pedimos desde aquí al Grupo Popular un ejemplo de contención, de humildad y de respeto para con los ciudadanos de nuestro país. Estoy a su disposición para las preguntas y dudas.
Sí, hola, buenos días. Le quería preguntar si el Partido Socialista va a apoyar o va a participar en las movilizaciones que de forma más o menos espontánea o las que puedan convocarse organizaciones sindicales, si va a participar en ellas. Y por otra parte, ¿qué opinión tiene de que el viernes hubo una manifestación espontánea en la puerta precisamente de la sede del Partido Socialista? Bueno, si el Partido Socialista va a estar al lado de los colectivos, de los grupos y desde luego de los sindicatos que están reclamando una política distinta, ¿no? Y que están reclamando lo que son sus derechos, porque aquí se están modificando derechos muy importantes de los españoles sin pedir permiso a nadie y sin hablar con nadie, así que el PSOE sí estará al lado de todos los que tienen razón en reclamar una actitud distinta del gobierno de Rajoy. Y con respecto a las manifestaciones en las sedes de los partidos, bueno, yo comprendo perfectamente la indignación de la gente. No tengo nada que decir con respecto a eso. Las manifestaciones han de ser, desde luego, contenidas y ordenadas, pero no tengo nada que decir con respecto a eso. Sí tengo que decir que yo creo que el Partido Socialista no se parece en nada al Partido Popular. Yo creo que la gestión que nosotros hicimos de la crisis, con sus errores y sus aciertos, siempre procuró proteger justamente a estos colectivos que son más vulnerables y que necesitan del apoyo de todos. No creemos en una salida de la crisis que vaya a producir un modelo dual en España. No creemos en ese tipo de salida de la crisis y además creemos que así no se saldrá de la crisis. Nosotros hicimos un esfuerzo enorme para así reducir el salario de los funcionarios, pero para mantener puestos de trabajo. El Gobierno popular está destruyendo empleo público y además rebajando considerablemente las retribuciones de los funcionarios. Nosotros jamás tocamos el seguro de desempleo. Creemos que una sociedad como la española en este momento tiene que tener un comportamiento decente, ¿no? moralmente valorable, ¿no? Y son las personas más vulnerables las que necesitan de nuestra protección. Nunca hubiéramos hecho una cosa así. Nosotros hicimos la ley de la dependencia y el PP está haciendo la trampa. Nosotros la ley y ellos la trampa. No nos parecemos en nada y, sin embargo, entiendo la indignación de la gente porque la política no está siendo capaz de resolver los problemas que se les plantean cotidianamente a todos ellos, a todos nosotros, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo quería preguntarle, en primer lugar, por el ofrecimiento de Pacto de Estado de Rubalcaba el otro día en el Congreso. No sé si se ha podido comunicar ya con el presidente del Gobierno para avanzar en esa idea de trabajar juntos para lograr un pacto de Estado. Y es que, por otro lado, también desde Casa Real acaban de confirmar que esta tarde el rey recibirá a Alfredo Pérez Rubalcaba. Era para ver si nos podía dar algún dato más o si eso va también en la línea de esa idea de colaboración del PSOE con el Gobierno. Gracias. Bueno, pues a la intervención del secretario general el otro día en el Parlamento, cuando dijo, porque estamos convencidos de ello, ¿no?, que sería muy bueno para este país que hubiera grandes acuerdos. La respuesta del Gobierno ha sido un Real Decreto Ley mostrado a medias en el Parlamento, un poquito más en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, para finalmente encontrarnos en el BOE o en la página en inglés del Ministerio de Economía con, como le decía, el mayor recorte social que ha conocido este país en todos los años que lleva de democracia. Esa fue la respuesta del presidente del Gobierno. Y con respecto al despacho del secretario general con Su Majestad el Rey, es un despacho habitual que mantienen con cierta frecuencia. Me gustaría saber si la Ejecutiva ha hecho algún análisis del discurso del secretario general el pasado miércoles en el Congreso y de las críticas internas que suscitó él mismo, y si este no como una casa que nos anuncia el decreto del Gobierno tiene que ver con esas voces del Partido Socialista que piden una oposición más radical, en la medida en que Rubalcaba no se expresó en estos términos en el Parlamento el pasado miércoles. Bueno, no, la Ejecutiva ha analizado la tremenda situación en la que vive el país y las enormes dificultades por las que ya atravesamos y las que vamos a atravesar, y se ha centrado
fundamentalmente en los colectivos, como le decía, en los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, particularmente en los desempleados y también en las personas con dependencia, ¿no? Fundamentalmente hemos analizado toda esa situación y hemos deducido, además, hemos concluido que esta austeridad tan agresiva nos va a conducir a una depresión mayor. Ese ha sido el análisis fundamental de la Comisión Ejecutiva Federal. Nosotros somos un partido responsable y creemos firmemente que este país necesitaría tejer grandes acuerdos para salir de la crisis, entre otras cosas porque el Gobierno lo está haciendo mal, muy mal, y está tomando decisiones que van a comprometer a muchísima gente y al futuro del país probablemente, haciendo una enmienda a la totalidad de lo que fue por cierto, su programa electoral, incluso el discurso de investidura del presidente. Es decir, que creemos que sí, que lo bueno sería eso, pero vemos que no, que el Gobierno no quiere nada de eso, que el Gobierno no solo no quiere eso, sino que ni siquiera quiere dialogar con los grupos afectados o con los sindicatos o con la oposición. Esa es la actitud del Gobierno. Bien, es su responsabilidad, es su responsabilidad. Lo que hemos conocido de las decisiones del Gobierno pasado el fin de semana es muchísimo más grave de lo que el presidente Rajoy anunció en la Cámara, que ya de por sí era bastante grave. Así que nosotros creemos que España necesitaría afrontar los próximos 10, 15 años sobre la base de acuerdos amplios, no solo con nosotros, de acuerdos amplios, también con las comunidades autónomas. Hoy lo he vuelto a decir, ya es hora de que el presidente del Gobierno se siente con los presidentes de las comunidades autónomas, a ver qué pasa en este país con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, a ver por qué, si se flexibiliza el objetivo de déficit, no reciben ese pequeño beneficio de las comunidades autónomas. A ver por qué, si se incrementa el IVA de esta manera, las comunidades autónomas no van a recibir un euro de ese aumento del IVA. Ya es hora de que se siente también con las comunidades autónomas y también con los sindicatos. Eso es lo que reclamamos, pero no quieren. Han decidido hacerlo solos, aunque lo hagan mal. Esa es la responsabilidad del Gobierno de Rajoy y no la nuestra. Buenas tardes. Decía hace unos minutos Dolores de Cospedal, después de la reunión de su partido, que entre todos, bueno, que las medidas eran inevitables, necesarias y que entre todos había que procurar para luchar para que España no sea rescatada, que ella cree que no lo será con estas medidas, y le parecía ver que había personas e instituciones que se alegrarían de que España fuera intervenida. Me gustaría saber si le suscita este comentario alguna reflexión. Pues no tengo ni idea de a lo que se refiere la señora de Cospedal. En todo caso, si somos intervenidos, será responsabilidad del Gobierno. Desde luego no de los españoles, que es a quienes están echando la culpa. Es que se sacuden las culpas, la responsabilidad de una manera completamente obscena, ¿no? Es que culpan a los parados, culpan a las mujeres, culpan a los dependientes, culpan a los estudiantes, culpan a los becarios, culpan a todo el mundo. Pero si este país es rescatado, que esperemos que no lo sea, aunque lo está parcialmente ya, será responsabilidad del Gobierno. Y será su responsabilidad no haberse sentado con nadie, hablar de nada y tomar decisiones por la puerta de atrás que comprometen seriamente el futuro de este país. Será su decisión y será su responsabilidad, porque todos los demás hemos estado dispuestos a sentarnos y ayudar, y ellos han rechazado esta oferta una vez detrás de otra. Esta es la responsabilidad, insisto, del Gobierno del PP y, por supuesto, de la señora de Cospedal.